Espíritu Santo de Dios, gracias por el entendimiento que nos has dado. Gracias por compartir este bello mensaje que vamos a llevar en esta noche. La palabra de Dios en esta noche, en esta prédica, lleva por título La buena voluntad de Dios. Los invito, iglesia, a buscar en sus Biblias allá en su casa, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. En alguna ocasión, en estos días que para algunos han pasado muy lento, para otros han pasado muy rápido, algunos por supuesto, y quizás es lo más común ver en estos días, para algunos llenos de afán. Y en estos días también, luego de escuchar a muchos amigos, a muchos miembros de esta congregación, quienes han tenido la oportunidad de compartir sus experiencias, que han tenido la oportunidad de compartir muchas de sus angustias, hemos encontrado en estas conversaciones muchas preocupaciones, por supuesto, sobre sus problemas, y en la mayoría creo que todos llegan al mismo punto, o al menos en parte coinciden en lo mismo, que frente a todas estas circunstancias que se han presentado en nuestras vidas en estos últimos días, la pregunta es una sola, y es: ¿cuál es la voluntad de Dios frente a todo esto que está ocurriendo? Y por supuesto, ¿qué debe cada uno esperar? Como si fuera poco, no sé si sea por falta de cuidado o por una limitada intimidad con el Espíritu Santo de Dios, por supuesto provocada por superficiales oraciones, porque algunas personas terminan por creerse, y quizás esto es muy visible, que su voluntad en la carne, en sus angustias, en sus necesidades, tienen que ser, y aquí el error, tienen que coincidir con la voluntad de Dios. Y quizás esto sí que confunde cuando nosotros tocamos este tema de cuál es la voluntad de Dios. Y debo decirte, antes de seguir adelante, que tu voluntad en tus fuerzas no es la voluntad de Dios. Por eso, cuando estas personas no consiguen lo que están pidiéndole a Dios, entonces afirman que no se cumplió la voluntad de Dios. Y eso es un error. O también de manera contraria, también, y creo que coincido en muchas de las conversaciones que he tenido en los últimos días, algunos equivocan las cosas y las llaman erróneamente cuando se les cumple su voluntad, y afirman que se está cumpliendo la voluntad de Dios. Pero ya sea en la primera forma o en la segunda, no se cumple la voluntad de Dios. Lo cierto es que queda en evidencia lo poco que se sabe sobre este tema, y queda en evidencia que por fuera de nuestro entendimiento y en su misterio y en su sabiduría, Dios tiene un mensaje muy claro de lo que es y en qué consiste su voluntad. Y vamos a escudriñar en esta tarde un poquito en la palabra de Dios para acercarnos hoy a entender qué es eso de la voluntad de Dios, porque muchos, y tú puedes conversar con un hermano, ya sea un hermano que se congregue o un hermano que dice que tienes a Dios en su boca, y todos dicen lo mismo, y uno escucha esa frase coloquial que dice que se haga la voluntad de Dios, pero no tienen la menor idea de lo que están diciendo. Por eso, cuando lo que ellos esperan a partir de sus necesidades no se dan, son tan atrevidos que dice que no comparten la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo van a compartir si acaso ni siquiera se han tomado el trabajo
de conocer en qué consiste este evento maravilloso que es la voluntad de Dios. Vamos a escudriñar un poco en la palabra. Te invito allí en tu Biblia, en tu casa, y busques en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 al 4. Dice la palabra de Dios: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Y hay un mensaje bien importante en este pasaje donde dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, entonces es propio afirmar que no debe confundirse, ojo iglesia, no debe confundirse ni con nuestros deseos, ni con nuestros intereses, y mucho menos con cualquier especie de necesidad recurrente que se nos venga a la mente. Eso no es la voluntad de Dios, eso hace parte de la voluntad del hombre y cosa contraria. La doctrina, entendiendo por doctrina la enseñanza que se desprende de este libro de Romanos, nos dice que la voluntad de Dios es que el hombre sea salvo. Es decir, hermano, que tanto tú como yo nos encontremos y nos decidamos en cuerpo y en espíritu por el camino de la salvación, porque esa es la voluntad de Dios, que seamos salvos. Y como si fuera poco, exhorta la enseñanza en Romanos que además de ser salvo, nos encaminemos por el conocimiento de la verdad. Entonces es tiempo de ponerle un punto aparte a las cosas que en tu vida has llevado a medias. Y esto para los que empiezan a caminar en Cristo y comienzan a caminar en Cristo a medias. Aquellos que, pudiendo acercarse más a Dios, prefieren caminar al ladito, prefieren caminar sin comprometerse, prefieren no asumir un compromiso con el Padre Celestial. A quienes que por falta de compromiso se les hace más las malas jugadas. Por eso cuando viene la tentación, cuando viene la debilidad de la carne, cuando se rinden ante las seducciones, el placer, el hedonismo, el vicio, la contaminación, sucumben. ¿Cuántas veces vas a repetir una y otra vez? Una cerveza más no hace daño. ¿Cuántas veces por la seducción te dejas convencer? Una salida más no hace daño. ¿Cuántas veces retumba en tu cabeza y te dices, por una vez que peque, no voy al infierno? Y eso da cuenta mucho de tu compromiso con Dios. Pues sabes una cosa, si aún te falta decisión y compromiso con Dios, entonces tienes que tomar una salida, tienes que tomar una decisión. Yo creo que este es un momento importante para que tú te decidas auténticamente a ir de rodillas a los pies de Cristo. Y si tú lo haces, y estoy seguro de eso, vas a encontrar el camino a que te lleve, como dice la voluntad de Dios, a ser salvo. Entonces no pierdas tu tiempo actuando de frente al Padre Celestial, que en su infinito poder y en el control que tiene sobre todas las cosas, sí tiene bien claro qué es lo que tú estás haciendo. Si en la Biblia está claro cuál es la voluntad de Dios y con tus acciones tú te alejas de ese camino, entonces te pregunto en esta noche, iglesia, ¿qué motivos tienes tú entonces para decirle a Jehová que te revele algo?
cómo tú te acercas a la adoración, cómo te acercas a la oración, a pedirte al Señor que te revele cosas, si tú estás de espaldas a Dios, si tú no te has decidido por el camino de la salvación. Por eso ocurre que cuando te pasan las cosas que son contrarias a tus deseos, que son contrarias a tu voluntad, lo más fácil es decir, ¿qué es esto? No se ha cumplido la voluntad de Dios. Y yo pensaría todo lo contrario, que sí se ha cumplido la voluntad de Dios, pero el que no ha querido entrar en el camino del Señor, eres tú. Entonces te invito en este momento a que en un momento de reflexión comiences a pensar si tú de corazón quieres decidirte por Dios y si tú de corazón aceptas, porque no es un problema de capricho, es un problema de aceptar que se cumpla la voluntad de Dios. Ponte la mano en tu corazón y cierra los ojos y di, Señor, yo estoy dispuesto a que tu voluntad, Señor, se haga en mi vida. Amén. En el Salmo 40, versículo 8, el Señor nos da un bello mensaje. Nos dice, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Que esas bellas palabras en este momento retumben en tus oídos, que estas bellas palabras del salmista den vuelta en tu cabeza. Oh Dios mío, hacer tu voluntad, Señor, es lo que me agrada. Que tu ley esté dentro de mi corazón. En el pasaje en el que el apóstol Pablo se expresa en la epístola a Timoteo, contiene un llamado, contiene una invitación a discernir sobre el conocimiento de la verdad. En el Evangelio existe toda una disposición del Padre Celestial para que aceptemos que Jesús es el único camino que conduce al Padre. Y esa es la auténtica verdad. Y esa es la verdad revelada. Acéptalo, vívelo, siéntelo. En Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Esta es, iglesia, la gran verdad bajo la cual se mueve la voluntad de Dios. Por eso, solo cuando aceptamos a Jesús aquí dentro de nuestro corazón, solo cuando reconocemos nuestras cargas y expresamos sincero arrepentimiento, solo aquí podemos sentir esa transformación en nuestras vidas, tanto en el plano terrenal como en el plano espiritual. Por eso, iglesia, podrás en tu adoración de ahora en adelante sentir al Padre Celestial. Podrás en tu adoración, podrás en tu oración compartir el júbilo que contiene ese hermoso pasaje descrito de Salmo 40, versículo 8. Qué hermoso pasaje de júbilo. Y yo sé que a partir de este instante tú vas a encontrar en ese salmo júbilo. Yo siento júbilo, confieso, iglesia, en esta noche cuando yo digo, oh Dios mío, hago tu voluntad, me agrado en ella, porque tu ley está en mi corazón. Ese es mi cántico nuevo. En su misericordia, Dios ha querido que todos los hombres sean salvos en su voluntad. Por eso te invito a que empieces a preparar tu corazón. Prepárate, hermano, a ese encuentro. Prepárate para ese recibimiento de lo que Dios ha querido para contigo, porque estoy seguro que Dios tiene un propósito contigo. Repite conmigo en este momento, desde allí, de tu casa, repite conmigo, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía
a tierra de rectitud. Amén. Todos hemos sido llamados a Cristo. Todos hemos sido llamados a recibir el amor, hemos sido llamados a recibir perdón, pero aún hay personas con oídos sordos que se resisten a dejarse tocar por el Espíritu Santo de Dios. Fíjate en la peculiar forma en que Jesús dio tantas enseñanzas, lo hizo de una manera muy sensible. Y esta manera sensible permitió que se plasmara la bendición de aquel que se sujeta al Padre Celestial. Vamos a ver una enseñanza de Jesús, una hermosa enseñanza de Jesucristo, en la cual se deja tocar por el Espíritu Santo, en la cual Él reafirma que todos nos sujetemos a la voluntad de Dios. Vamos a buscar, iglesia, en el libro de San Marcos, capítulo 3, versículos del 31 al 35. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí a mi madre y a mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi madre. Amén. Jesús, qué hermosa palabra, iglesia, te ha llamado y te invita, te extiende la mano para que tires de una buena vez esa carga y lo sigas, para que te encamines a la salvación, para que llegando a sus pies estés en presencia del auténtico conocimiento de la verdad. Nuestra aspiración en verdad debe ser conducirnos en hacer la voluntad del Padre, para gozarnos la salvación. Y en su infinita misericordia, Dios quiere recibir y que Dios quiere darte, Dios quiere que tú recibas la unción que Jesús prometió al reconocernos en su maravilloso amor como hermanos, como familia. Porque todo aquel, y dice la palabra de Dios, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. Amén. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, que tanto hemos comentado en esta noche, nos exhorta a conformarnos con las salidas y respuestas que tenemos que darle a este mundo. Nos confronta, nos exhorta de cómo en el tiempo antiguo se da toda una auténtica transformación de aquellos que se deciden a seguirlo el camino de Jesús y a sujetarse a la voluntad del Padre. Y creo que aquí está la clave de este hermoso pasaje bíblico. Había empezado esta prédica advirtiendo cómo las personas confunden en su limitado discernimiento de Dios lo que es la voluntad de Dios. Por eso, quien está de espaldas a Dios, y creo que lo he dicho, confunde su querer, su deseo, su necesidad con lo que es la voluntad de Dios. Pero te pregunto en esta noche, creo que debe quedar claro además, ¿qué tanto tú sabes de tu Padre Celestial? ¿Qué tanto tú sabes del camino que conduce a la salvación? Y no solo para el que está de espaldas a Dios, sino también para el que ve en Dios una tabla de salvación. Y esa tabla de salvación está en medio de un océano de problemas. Pero
esa persona que ve en Dios una tabla de salvación nunca ha llegado a describir, a permitirse en su vida una auténtica experiencia en su intimidad con el Padre Celestial. Por eso te digo esta noche, si este es tu caso, pide una y otra vez en tus oraciones que Dios te dé la oportunidad de tener una intimidad con Él. No te quedes y te exhorto, no te quedes como estas personas que oran de vez en cuando y no saben y no sienten que se están dirigiendo con su oración al Padre Celestial, porque en su falta de limitado discernimiento no alcanzan a gozarse esta relación con el Padre Celestial. Estas personas, creo que es muy evidente, cuando tú no estás conectado con Dios, cuando tú no te has decidido llegar a los pies de Cristo, en la primera embestida de los problemas, desechas a Dios. Por eso el apóstol Pablo ha dicho que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué significa que nos transformemos a través de la transformación y la renovación de nuestro entendimiento? Esto significa, y presta atención a esto, eliminar todos y cada uno de nuestros prejuicios sobre Dios. Significa eliminar todos y cada uno de esos preconceptos mal concebidos sobre Dios. Significa que tengamos al Padre Celestial no con una limitada percepción y sensación de lo que es la fe, una limitada sensación y percepción de lo que es el amor, de lo que es el pecado, en suma, de lo que todo que altivamente tú con tus prejuicios, altivez y preconceptos has construido sobre Dios. Renovar nuestro entendimiento, basado en las palabras del apóstol Pablo, significa que nuestra voluntad debe someterse, debe ajustarse, debe ceder a la voluntad de Dios, porque en su misterio, que escapan de toda razón, Dios es misericordioso. Y recuerda, iglesia, solo la buena voluntad de Dios, tal como dice la palabra de esta noche, es buena, porque Jehová no está planeando el mal para ti. Para Dios, el hombre debe seguir el camino de la salvación. Él ha planeado la salvación para el hombre. La voluntad de Dios es buena porque quiere lo mejor para ti. Te quiere conducir por el camino de la salvación. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, como solo Dios Padre tiene cuidado de su obra. Y queremos todo, iglesia, que se cumpla lo descrito por el apóstol Pablo cuando dijo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Iglesia, esta prédica esta noche tiene un sentido, mensaje, para que tú te revises, para que tú revises esa intimidad que hasta este momento tienes con Dios. Empieza a limpiar tu mente, empieza a limpiar cada prejuicio que te aparta de Dios. Busca a Dios sinceramente, busca a Dios como el Padre, busca una transformación auténtica que te conduzca a abrir tu mente y tu vida al Señor. Hoy, cuando hablamos de la buena voluntad de Dios, queda claro que la buena voluntad no es tu voluntad. La buena voluntad es la del Señor. Y la buena voluntad de Dios es asegurarte el camino de la salvación y que aceptes la auténtica verdad. De ahora en adelante, cuando digas, deseo que en mi vida se haga la voluntad de Dios, ábrete al camino de la transformación, ábrete al camino de la decisión
y ábrete al camino en el cual tú aceptas a Jesús en tu corazón. Que no se cumpla en tu carne, en tus caprichos, en tus deseos, lo que tu carne dice en el mundo, sino que se cumpla lo que la voluntad de Dios quiere para tu vida como propósito y te atrevas a aceptarlo. Amén. Amada iglesia, damos gracias al Señor por esta palabra tan maravillosa que acabamos de recibir. Realmente es cierto lo que decía el pastor anteriormente. Todos decimos, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Pero cuando empieza a ocurrir la voluntad de Dios, cuando empieza el Señor a alinear y aparejar cosas en nuestra vida, entonces estamos, como dicen por ahí, apurados con aquello que es su voluntad. Quiero decirte en esta noche que la voluntad del Señor no es que nosotros estemos mal, que la voluntad del Señor no es que nosotros estemos de proceso en proceso, pero también quiero decirte que el proceso es necesario para el Señor darte el crecimiento, para aumentar tu fe. Y tú dirás, lo que pasa es que cuando están ocurriendo cosas difíciles en mi vida, entonces ¿cómo puedo aumentar de ese modo mi fe? Yo quiero decirte que cuando están ocurriendo las cosas difíciles en nuestra vida es donde nosotros conocemos cuál es el tamaño de esa fe. Pero ¿qué significa, qué tiene que ver la fe con la voluntad de Dios? Nosotros tenemos que confiar en que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Yo decía al inicio del servicio que nosotros tenemos que aprender a confiar en la fidelidad y tenemos que aprender a confiar en la soberanía del Señor. Porque nosotros muchas veces decimos, ay, lo que pasa es que yo no creo que sea voluntad del Señor. Mira, con cualquiera que sea la situación que tú estés atravesando en este momento, quiero decirte que el Señor te está formando con esa situación que estás atravesando. Está formándote para que puedas ser una cristiana o un cristiano con firmeza en los caminos del Señor. Mira que cuando ocurren los tiempos difíciles o cuando yo digo solamente con discernimiento podemos entender que un tiempo difícil es el campo perfecto, para que el Señor obre en milagros. Si no hay una necesidad, entonces ¿cómo tú vas a ver el poder de Dios en la provisión? Si no hay un enfermo, ¿cómo vas a conocer el poder de Dios en una enfermedad, verdad? Entonces podemos ver que si no hay una atadura en nuestra mente o algo que sanar dentro de nosotros, ¿cómo vamos a ver esa libertad que el Señor nos dio a través del gran proceso? Porque Jesús también tuvo que pasar un proceso, acuérdate, Jesús también lloró, Jesús también sufrió. Entonces Jesús aprendió en su proceso a confiar total y absolutamente en el Padre Celestial. Yo quiero recordarte que creemos en la doctrina de Jesús y creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, y que en esta noche el pastor ha hablado de la voluntad del Padre. Él estaba hablando de la voluntad del Padre Celestial. Hubo un momento en que Jesús en su angustia dijo, Señor, Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa amarga, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Yo sé, porque yo quiero además recordar que los días martes de manera telefónica yo estoy dando consejerías a las damas y el pastor también está dando consejería a los varones que necesiten un consejo, que necesiten estar fortalecidos en fe. Nosotros estamos haciendo esto y sé que en este tiempo, no solamente por las personas con las que nos hemos nosotros conectado, sino también por el discernimiento que el Señor nos ha dado. Sé que las personas lo que más están necesitando en este tiempo es fortaleza. Lo que más estamos necesitando es que aumente la fe, ¿verdad? Yo decía que hasta este punto que vamos nosotros de lo que estamos viviendo de la pandemia, yo decía, Señor, a ti no se te ha escapado que venía una pandemia para el mundo. A ti no se te ha escapado que personas iban a partir contigo en este tiempo, ¿verdad? Ahora tú dirás, ¿y el Señor la mandó? Pues yo te diría que no. Pero te digo algo, si tú verdaderamente estás agarrado de la mano de Dios, el Señor dio una promesa. Si bien es cierto, el Señor ha guardado mucho silencio en este asunto, pero sí nos dio una promesa, y es que nos iba a guardar, nos iba a librar de todo mal.
que iba a tener cuidado de nosotros y de nuestras familias. Y mi pregunta es, ¿estamos creyendo en eso? A medida que va avanzando el problema, a medida que ves las noticias y se han aumentado tanto, yo creo que lo mejor que puedes hacer no es angustiarte, sino es orar, interceder por aquellas personas que se encuentran pasando por un momento difícil en una UCI, en sus casas, ¿verdad? Lo mejor que podemos hacer nosotros por ellos no es reclamarle al Señor de por qué está pasando esto o cómo es posible que tu voluntad sea que ocurra esto. Tú solamente dile, Señor, yo creo con todo mi corazón que todo lo que suceda me va a ayudar a bien, porque a los que te amamos todas las cosas nos ayudan a bien. Mira, yo sé que hay muchas personas en angustia y creo con todo mi corazón que estamos aquí para interceder, porque yo creo que lo que estoy orando, y quiero que tú seas una convencida y un convencido, que cuando tú ores, tu oración es escuchada por Dios. La palabra del Señor dice en el libro de los Salmos que Él es el oidor de nuestra palabra y que aún antes de que la palabra salga de nuestra boca, ya el Señor sabe lo que nosotros vamos a decir. Amados, tenemos que aprender a confiar en la voluntad de Dios. Papá nos ama, papá no nos ha soltado, no nos ha dejado solos. Papá ha dicho que no nos dejará hasta haber cumplido en nosotros lo que ha prometido. Papá tiene cuidado de todo, absolutamente todo. Nada se sale de su nivel superior de poder. Así es que en esta hora yo quiero invitarte, amada iglesia, que creas que la voluntad de papá es buena. Yo no sé si tú eres madre, yo no sé si tú eres padre, pero yo me imagino que si eres madre o padre, tú quieres lo mejor para tus hijos e hijas. Y así como tú quieres lo mejor para ellos, cuánto más Dios quiere lo mejor para nosotros. Amados, como pastora, para mí también es doloroso cuando veo ovejas pasando por el proceso, pero le doy gracias a Dios y digo, está formando guerreras, está formando guerreros, estás haciendo, papá, cosas extraordinarias. Yo sé que vas a mostrar tu poder y sabes una cosa, yo no lo digo por decirlo. Yo creo con todo mi corazón que todo lo que está sucediendo en tu vida y en mi vida nos va a ayudar a bien. Yo sé que en este momento hay personas desesperadas porque ven de pronto lo que no tienen. No tengo dinero suficiente en esta época. Se me ha acabado la provisión, se me ha acabado todo, pero tienes vida, tienes salud, tienes una familia completa. Dale gracias a Dios por ello, porque cuando le das gracias a Dios por lo que ya tienes, lo que no tienes empieza a llegar por la obra de su mano y de su poder. Tenemos que darle gracias a Dios por todo. No tenemos que renegar de nada, del plato que va a la mesa. Gloria a Dios por ese plato. De todo lo que puedas tener en este tiempo, dale las gracias a Dios, porque Dios es bueno y yo quiero decirte que por siempre lo será. Quiero compartir una palabra que te quedes con ella, que la guardes en la tabla de tu corazón y que la pongas en práctica. Es una promesa, pero también es algo que el Señor pide de nosotros. Dice en el Salmo 37:39, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Dice en el Salmo 37:39, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Lo único que el Señor pide de ti y de mí en este tiempo es que seamos justos, que obremos conforme a la justicia divina, que hagamos las cosas conforme a su voluntad. Vuelvo a decir, que hagamos las cosas conforme a su voluntad, que tú digas, estoy obrando de la manera correcta, tengo que esperar cosas buenas, porque lo que tú siembres, eso tú vas a recoger. Y si tú estás actuando de manera justa, no solamente contigo y con tu familiar, sino con todos los demás, si en tu mente y en tu boca no hay engaño, si no hay injusticia en ti, yo quiero decirte en esta hora, espera de Jehová la fortaleza, espera de Jehová la provisión, espera de Jehová todo lo bueno, porque cuando tú obedeces, el Señor empieza a hacer cosas extraordinarias y a moverse en tu favor. Así es que, amados, agárrense de esa palabra y solamente tengan en su mente y en su corazón en el transcurso de todo el tiempo todo lo que tengo que hacer para que Dios se encargue de todas mis angustias, de todas mis debilidades y de todas mis necesidades, es actuar en justicia. Amados, vamos a orar en esta tarde. Tengo acá
una lista de peticiones en donde yo quiero pedirte que allí donde tú estás tú puedas creer así como yo estoy creyendo. Yo voy a declarar palabras sobre tu vida, voy a declarar palabras sobre tu casa, sobre lo que has pedido. Yo creo que en el nombre de Jesús que va a suceder. En este día he orado mucho diciéndole al Señor, Señor, gracias por escucharme, porque estoy viendo la respuesta de lo que estoy orando, estoy viendo la respuesta de lo que estás haciendo en tu pueblo, estoy viendo la respuesta de lo que estás haciendo en las ovejas que tú me has prestado, que tú me has dado. Iglesia, yo quiero decirte con todo mi corazón, en esta tarde, yo soy muy poco sentimental, pero quiero decirle que yo los extraño muchísimo, que también yo quisiera verles, que también yo quisiera darles un abrazo, que también quisiera sentarme a platicar con ustedes, pero que en este momento es necesario que nuestra conexión sea por teléfono, pero que el mayor amor que yo puedo expresar a ustedes es orarle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios que empiece a obrar en la vida de cada uno de ustedes. Mi amor hacia ustedes no sería completo si no intercediera por aquellas cosas maravillosas que el Señor ha determinado para ustedes en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a orar, amados, vamos a orar en esta hora. Poderoso Dios, yo quiero que actives tu fe. Si te falta fe, dile al Señor, Señor, dame más fe. Yo quiero ver mis milagros, yo quiero ver mi bendición. Yo quiero que tú me direcciones, yo quiero que tú me guíes, quiero que me des sabiduría, quiero que me des entendimiento y comprensión, Padre amado, para no hacer mi voluntad, sino que cuando mi voluntad esté equivocada, yo pueda decirle, voluntad mía. Mi yo personal no. Vamos a hacer la voluntad del Padre. Carne, aunque no te guste, esta carne se tiene que sujetar a la orden que tu espíritu le dé. Así es que en esta hora, sujétate a la voluntad de Dios si quiere ver milagros en tu vida. No te quejes, aparta la queja de lado. Ve un pueblo que se está quejando. En el nombre de Jesús, que muera de su boca la queja. En el nombre de Jesús, que muera de su boca el lamento. En el nombre de Jesús, que empiece a llegar el gozo. Espíritu Santo de Dios, empieza a inundar cada familia, Padre amado, con el gozo de